Bueno, hola chicos, esta es la clase de física de resonancia magnética. Mi nombre es Micaela Vidal y a mí me toca darles esta clase y la clase también de ecografía. Vamos a empezar entonces a ver un poquito de cómo funciona el resonador para que nosotros después podamos interpretar las imágenes. Em, entonces, la resonancia es un método de adquisición de imágenes que se basa en utilizar ondas de radiofrecuencia que se aplican a un campo magnético muy potente generado por un imán. Un dato muy importante a tener en cuenta es que la resonancia magnética no utiliza radiaciones ionizantes, ¿sí? Entonces, esta es una de las ventajas a tener en cuenta, ya que no va a tener efectos secundarios en el paciente y además puede ser utilizada en ciertos casos en pacientes embarazadas y en pacientes pediátricos también. En esta diapositiva vemos las partes del resonador. En el diagrama vemos que está este cuadrado, que viene a ser el resonador propiamente dicho, que es un imán muy potente, como dijimos recién. La potencia de los imanes se mide en Tesla. Para que ustedes sepan, 10.000 Gauss son un Tesla. El campo magnético generado por la Tierra es de 0,05 Gauss. Y los resonadores van entre los 0,38 y los 3 Tesla, así como para que vean lo importante o la potencia que tienen. A su vez, como pueden ver acá, el cuerpo del paciente está cubierto como por esta estructura, en este caso cubre el tórax y un poco del abdomen, que son las antenas que emiten y receptan las ondas de radiofrecuencia, la camilla con el desplazamiento y el ordenador o la consola es donde se maneja el equipo que está por fuera de la sala. Acá podemos ver entonces una foto de una sala de resonancia magnética y para que ustedes vean, existe algo que se llama jaula de Faraday, que es la cobertura con placas y mallas de cobre de todas las paredes, las puertas y las ventanas de la sala donde está el resonador, para que no ingresen ondas de radiofrecuencia que vienen desde el exterior y nos pueden modificar a nosotros las imágenes, ¿sí? Acuérdense que los celulares, el wifi, la radio, todo funciona con ondas de radiofrecuencia. Bueno, entonces como dijimos íbamos a ver un poquito de física. Recordemos que la materia está formada por átomos y estos átomos poseen un núcleo donde hay protones y neutrones y una corteza con electrones. Los átomos con un número impar de protones van a poseer carga positiva. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, un protón hidrógeno, que, como ustedes saben, los protones giran sobre su propio eje. Ese giro sobre el eje se llama spin, y el giro o el movimiento o el spin de cualquier carga va a generar un campo magnético, porque hay una ley que dice que cualquier carga en movimiento genera un pequeño campo magnético, ¿sí? Similar a lo que produciría un imán. Entonces, ese campo magnético va a tener un vector, que en esta figura está representado por una flecha que pasa por el medio y que representa el vector de la fuerza o el momento magnético, ¿sí? Generalmente en el cuerpo, digamos, nuestros protones hidrógenos están distribuidos al azar, ¿sí? La suma de todos los vectores se va a denominar magnetización neta. Y al estar distribuidos al azar, se anulan entre sí, entonces la resultante de este vector, o la resultante de la dirección de los vectores que se distribuyen al azar, la suma va a ser nula. Entonces se dice que es una magnetización neta, porque es el total, nula. En resonancia magnética vamos a utilizar los átomos de hidrógeno, porque poseen un número impar de protones en el núcleo, como dijimos, que generan carga positiva, que les da carga positiva, y con el spin van a generar un campo magnético, y además porque es el átomo más abundante en el cuerpo, entonces nos va a permitir recuperar mucha señal. Yo les diagramé un poco cómo son los pasos del estudio para que vayamos entendiendo cómo funciona. Son estos pasos, digamos, es difícil diferenciarlos cuando nosotros estamos haciendo la resonancia. No es tan así esquemático como yo lo puse, pero es una forma de interpretarlo, ¿sí? Entonces el primer paso que vamos a hacer es colocar al paciente dentro del imán. Yo les pongo el imán, pero piensen que es el resonador. Y van a producirse dos procesos que se llaman la polarización de la magnetización y la precesión incoherente. Ahora cuando hablamos de magnetización, estamos hablando de esta magnetización de los átomos de hidrógeno en el cuerpo, ¿sí?
Entonces colocamos al paciente adentro del imán y va a producirse la polarización de la magnetización. ¿Qué quiere decir esto? Que al colocar al paciente dentro del resonador o dentro de este imán muy potente, los átomos de hidrógeno, nuestros átomos de hidrógeno del cuerpo, van a alinear este vector de su spin con el campo magnético externo, ¿sí? Alinean el vector del campo magnético que ellos producen por girar con el campo magnético externo. Esta alineación puede ser en sentido paralelo, que les va a implicar un menor gasto de energía, o en sentido antiparalelo, que les va a implicar un nivel energético mayor, ¿sí? La alineación que predomina es, obviamente, la que usa menor energía, es decir, lo hacen en el mismo sentido o en sentido paralelo al campo magnético. Ahora vamos a ver un videito que yo diagramé más o menos para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces estos somos nosotros en la vida normal, fuera de un resonador o sin en la influencia de un campo magnético externo potente, y estos son nuestros átomos de hidrógeno adentro del cuerpo distribuidos al azar. Una vez que ingresamos al resonador, al imán potente, nuestros átomos de hidrógeno, estas líneas rojas, va a ser el campo magnético, ¿sí? Que tienen un vector resultante, que es esta flecha roja que está acá, que va en este sentido al polo norte, por así decirlo. Entonces, nuestro campo magnético empieza a influenciar en nuestros hidrógenos, que en este momento están distribuidos al azar, y pasan a alinear su vector al campo magnético externo, ¿sí? Entonces, la alineación predominante es la que les implica menor uso de energía, es decir, en sentido paralelo. Y esto se conoce como polarización de la magnetización, ¿sí? Se dirigen al mismo polo o dirigen sus vectores al mismo polo del campo magnético externo. A su vez, una vez que colocamos al paciente dentro del imán, vimos que sucedía otro proceso que es la precesión incoherente. La precesión es un movimiento de rotación o una vibración que lo provoca el campo magnético externo y es un movimiento cónico, ¿sí? Los átomos precesan a una determinada frecuencia que va a estar dada por la intensidad del campo magnético externo a la que sometemos al paciente. A mayor intensidad del campo magnético, mayor la frecuencia de precesión. Y yo ahí les dejé para que ustedes sepan la ecuación del árbol, que no me interesa que se la aprendan, pero sí que es la ecuación a través de la cual nosotros calculamos la frecuencia de precesión de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Se dice que es una precesión incoherente esta que surge porque los átomos lo hacen en distintas fases. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, de vuelta, teníamos nuestros protones alineados al campo magnético, y además de polarizar la magnetización, el campo magnético va a empezar a producir este movimiento cónico en nuestros átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven cómo los átomos empiezan a precesar, todos en distintas fases, porque si ustedes se dan cuenta, están en distintas fases de este movimiento cónico. En realidad el movimiento es como ese que figura ahí abajo, solamente que, bueno, en una forma de diagramarlo para que ustedes vean, ¿sí? Es un movimiento que lo hacen sobre su propio eje, pero mientras ustedes sepan que es un movimiento cónico o una vibración, está perfecto. Entonces esto es lo que se conoce como precesión incoherente, y vamos a ver qué pasa después. Ahora nos toca aplicar las ondas de radiofrecuencia. Entonces, el campo magnético nunca se apaga, ¿sí? Siempre está prendido. Se envían ondas de radiofrecuencia y se van a dar otros dos fenómenos, que es la rotación de la magnetización y la precesión coherente. Vamos a ver entonces qué significa la rotación de la magnetización. Entonces nosotros teníamos nuestros átomos de hidrógeno precesando incoherentemente con su campo o su vector alineados al campo magnético externo, ¿sí? Entonces aplicamos ondas de radiofrecuencia, que son esas ondas verdes que aparecen en los costados de la pantalla, y se produce la rotación de la magnetización, que es básicamente eso que acaban de hacer los dibujitos, ¿sí? Rotan 90 grados o 180 grados, dependiendo de cómo aplicamos las ondas de radiofrecuencia, y se produce la rotación de la magnetización. Todas las hacen en el mismo sentido, todos los átomos de hidrógeno en el mismo sentido. Esto, además de conocerse como rotación de la magnetización, también se conoce como magnetización longitudinal. Porque si nosotros tuviéramos que representarlo en un eje de abscisas, acabamos de modificar el eje longitudinal del vector, ¿sí? A su vez, dijimos que también sucedía otro fenómeno cuando aplicábamos las ondas de radiofrecuencia, que era la precesión coherente. Entonces, al aplicar las ondas de radiofrecuencia, nuestros átomos de hidrógeno o nuestros protones de hidrógeno van a empezar a precesar todos en la misma fase. Recuerden que en la diapositiva, en dos diapositivas anteriores, precesaban cada uno en distintas fases. Bueno, ahora todos hacen este movimiento cónico,
al mismo tiempo, siguiendo la misma secuencia, ¿sí? Bueno, entonces esto se conoce como precesión coherente, y si también lo representamos en el eje de las abscisas, se conoce como magnetización transversal, porque ahora estamos en el eje transverso del movimiento de los protones, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que las ondas de radiofrecuencia son energía. Para que se produzcan estos efectos, tanto la rotación de la magnetización como la precesión coherente, tenemos que, digamos, se tiene que dar la situación en la que las ondas de radiofrecuencia pueden transmitirle energía a nuestros protones hidrógenos. Y esto es lo que se conoce como el fenómeno de resonancia magnética nuclear. ¿Qué quiere decir? Que las ondas de radiofrecuencia tienen que tener una frecuencia similar a la frecuencia de precesión de los átomos de hidrógeno para que esto permita el intercambio de energía. ¿Sí? Ese intercambio de energía por una frecuencia similar entre las ondas de radiofrecuencia y la precesión de los átomos de hidrógeno es lo que se conoce como resonancia magnética nuclear. Entonces, como para hacer un resumen y que vayamos fijando algunos conceptos, teníamos una magnetización, nos estaba magnetizada porque habíamos alineado, los átomos de hidrógeno habían alineado sus vectores al campo magnético del resonador, y el campo magnético había generado en los átomos de hidrógeno esta vibración o movimiento cónico que era la precesión incoherente porque lo hacían en distintas fases. Eso implica un estado energético menor, porque una vez que reciben los pulsos de radiofrecuencia, o sea que reciben esta energía a través de los pulsos de radiofrecuencia, pasan a un estado energético mayor, que fue lo que vimos acá al último, que fue la rotación de la magnetización y la precesión coherente o en la misma fase, los dos la magnetización longitudinal y transversal respectivamente. ¿Sí? Entonces, recordar que están pasando de un estado energético menor a un estado energético mayor, y que ese paso de energía, o esa energía, la reciben a través de las ondas de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, el próximo paso del estudio es interrumpir estas ondas de radiofrecuencia, o sea, interrumpir este suministro de energía que estábamos haciendo. Entonces van a sucederse dos fenómenos de vuelta, que van a ser la relajación longitudinal y la relajación transversal. Antes de que lo veamos explícitamente en unos videitos, pensemos que si estábamos en un estado energético mayor y ahora interrumpimos esta energía, como todo, digamos, proceso físico, tiende a su estado de reposo. Los protones hidrógenos tienden a volver a su estado de reposo. Y siempre que un elemento, después de haber sido energetizado, vuelve a ese estado de reposo, tiene que liberar esa energía para poder volver a donde estaba antes, ¿sí? Entonces ese salto energético que vuelve a hacer ahora para volver a un estado energético menor, lo hace a través de lo que se conoce como la relajación, ¿sí? Y si nos dicen que van a hacer dos cosas, que va a ser la relajación longitudinal y la relajación transversal, es porque seguramente los dos fenómenos que vimos antes van a volver a su estado de reposo. Entonces, al interrumpir las ondas de radiofrecuencia, cortamos el suministro de energía y la magnetización va a regresar, la magnetización energizada, perdón, va a regresar a su estado de reposo. Entonces teníamos nuestra magnetización que estaba precesando coherentemente y que había rotado, y ahora de repente cortamos las ondas de radiofrecuencia, cortamos el suministro de energía. Entonces, ¿qué sucede? Los átomos de hidrógeno vuelven a alinear su spin al campo magnético externo, liberando energía, ¿sí? Yo ahí se las representé con estas onditas amarillas, que es la liberación de la energía. Y también, y esto se conoce como relajación longitudinal o T1, ¿sí? Y también vuelven a procesar de forma incoherente, porque ya no están en un estado energético mayor en el que todos precisan en la misma fase, sino que vuelven al estado energético menor que tenían antes, o a su estado de reposo, y todos vuelven a procesar en distintas fases. Esto también lo hacen liberando energía, y esto es lo que se conoce como relajación transversal o T2, ¿sí? Un detalle muy importante a tener en cuenta, o el más importante de todos, es que la energía liberada por esta magnetización al regresar al estado de reposo es la energía que es recolectada y utilizada para formar la imagen, ¿sí? Entonces, cuando en una pregunta de examen a ustedes les pregunten en qué momento del estudio se generan las imágenes, es en este momento, ¿sí? Es en el momento en el que se libera energía para regresar al estado de reposo.
en la relajación longitudinal y en la relajación transversal. Bueno, acá yo les puse para que ustedes vean cuáles son los cortes que se generan a través de esta energía que liberan a nuestros protones. Acá arriba tienen el corte axial, esto es un cerebro en axial en T1, sagital y un coronal, ¿sí? Como para que ustedes más o menos entiendan cómo esto después de trasladado a las imágenes, yo acá les puse este cuadrito en el que nos va a hablar de las características de la señal de diferentes tejidos en resonancia. Esto que dice largo, corto, es el tiempo de relajación, ¿sí? El T1, que dijimos que era la relajación longitudinal, y el T2, que dijimos que era la relajación transversal. Entonces, por ejemplo, el agua tiene un tiempo de relajación longitudinal largo y un tiempo de relajación transversal largo también. Esto nos va a los tiempos de relajación, o sea, el momento en el que yo capto la energía para generar imágenes. Si la capto en la relajación longitudinal, genero imágenes en señal de T1. Si la capto en el momento de la relajación transversal, genero imágenes en señal T2, ¿sí? Y esto me va a producir un distinto comportamiento de las imágenes. Nosotros en resonancia magnética hablamos de intensidad de señales para describir una imagen. Cuando algo es muy, muy blanco, decimos que es hiperintenso, y eso quiere decir que devolvió mucha energía. Cuando algo es negro, decimos que es hipointenso porque la señal que devolvió fue de una intensidad más baja. Entonces, según el tiempo en el que tarda en relajarse, ya sea en el longitudinal o en el transversal, es el que nos va a definir la intensidad de las señales y el color en nuestra pantalla, ¿sí? Entonces, para que ustedes más o menos vean, acá yo le puse secuencias en T1, o sea, secuencias que fueron tomadas en el momento de la relajación longitudinal. Esto es un cerebro en axial, una columna en sagital, y esto es un abdomen en axial, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, esto es un T1. Y vamos a ver la diferencia con un T2, que va a ser una relajación transversal, o secuencias en T2. Esta es una columna también en sagital, un cerebro en axial, y esto es una pelvis, está un poquito más abajo el corte, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean la diferencia, vamos a volver. Por ejemplo, estos son los ventrículos, que se ven negros o hipointensos. Este es el canal medular, que también se ve hipointenso. Y vamos a comparar con cómo se ve en el T2. Se ve hiperintenso y se ve hiperintenso el canal, ¿sí? Blanco los dos. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a diferenciar, por ejemplo, las secuencias T1 con la T2. El líquido en el T2 es hiperintenso o blanco, y el líquido en el T1 es hipointenso o negro, ¿sí? Ya después, a medida que ustedes vayan viendo diferentes patologías, ya sea cuando vean casos de neuro o cuando vean casos de abdomen, van a ir viendo y van a ir distinguiendo mejor las secuencias, ¿sí? Otra forma que tenemos nosotros de formar secuencias, además de los tiempos de relajación, es, digamos, manipulando algunos otros factores de la resonancia, ¿sí? Hay muchas secuencias para hacer, dependiendo de cómo nosotros, por ejemplo, damos los pulsos de radiofrecuencia, o cómo polarizamos el imán. Bueno, hay un montón de cosas a saber, que no hace falta que ustedes las sepan, digamos, pero sí que sepan que se pueden manipular distintas variables para generar la resonancia, y eso nos va a ir dando distintas secuencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro tipo de secuencia es la densidad protónica. ¿Qué hace la densidad protónica? La cantidad de protones de una sustancia o tejido determina en forma directa la intensidad de la señal emitida. O sea, no es lo mismo un tejido con muchos protones de hidrógeno que un tejido con pocos protones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la intensidad de la señal que va a emitir una vez que ese tejido se relaje va a ser distinta. Entonces, por ejemplo, el hueso cortical tiene muy poquitos hidrógenos, ¿sí? Porque tiene poquita agua. Entonces la señal va a ser prácticamente nula. Entonces, para que ustedes vean, estas son dos secuencias distintas. El hueso cortical es todo esto que se ve acá negro. No lo blanco como hubiéramos pensado, sino lo negro. ¿Bien? Entonces, al tener poquitos patrones de hidrógenos, la señal, acá también de vuelta, es muy bajita. Esto que está por fuera y que es hiperintenso es la grasa del cuero cabelludo, ¿sí? La grasa del cuero cabelludo se ve hiper en todas las secuencias, excepto, o sea, la grasa en general, no solamente el cuero cabelludo, se ve hiperintensa, excepto en unas secuencias que se llaman FAT-SAT o de saturación grasa, que lo que hace es suprimir la señal de la grasa. Entonces la grasa siempre la vemos negra. Solamente en esas secuencias es en el momento en el que la grasa se ve negra, porque es un efecto, una variable que nosotros estamos aplicando. Si no, la grasa
En todo el resto de las secuencias lo vamos a ver hiperintenso, ¿sí? Otro factor de la resonancia es el vacío de señal. El vacío de señal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros estimulamos los protones en un líquido en movimiento o en un compartimiento con flujo, como pueden ser los vasos arteriales o venosos, los protones que nosotros energetizamos en el momento de aplicar las ondas de radiofrecuencia, cuando devuelvan la energía, o sea, cuando se relajen, que va a ser, digamos, la energía que van a devolver para emitir una imagen, ya va a haber cambiado de posición, van a haber migrado, se van a haber ido a otro lado. Entonces, esa estructura que nosotros estimulamos, los protones esos viajaron, y cuando nosotros leemos o recapturamos la señal, nos da un vacío de flujo. ¿Por qué? Porque los protones que habíamos estimulado en esa zona viajaron a otro lado del cuerpo, ¿sí? Hubo un vacío de señal. Esto nos permite a nosotros saber que el flujo en una estructura en la que se espera que tenga flujo, como son los vasos arteriales o venosos, es normal cuando los vemos negros, porque se produce este vacío de señal. Ahora, esto también nos sirve para saber cuando estas estructuras tienen problemas con el flujo, por ejemplo, con una trombosis, porque vemos el trombo. ¿Qué quiere decir? Que en el trombo se quedaron los protones, como no hay flujo, los protones que nosotros estimulamos están ahí, y una vez que leemos la señal, no viajaron, está trombosado, está estancado, entonces emiten señal y se ven como grises, ¿sí? Entonces esa es otra forma también de identificar trombosis venosas o arteriales. Otra secuencia muy importante en la resonancia magnética es la difusión. Entonces, la difusión es una secuencia en particular en la resonancia magnética en la que detecta el movimiento anormal de las moléculas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Las moléculas de agua en el espacio extracelular difunden o se mueven libremente en condiciones normales, ¿sí? Hay ciertas condiciones clínicas, que ya vamos a ver cuáles son, por ejemplo, los ACVs o los tumores hipercelulares, en las que el espacio extracelular va a estar ocupado, ya sea por una célula que se hinchó, o por ocupación celular, o porque el medio se volvió más viscoso, como por ejemplo en los abscesos, perdón, no me salió la palabra, y este movimiento de las partículas de agua en el espacio extracelular va a estar comprometido, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sucedía en el cerebro en un momento en un ACV. Entonces, acá tenemos un dibujito en el que en condiciones normales, a nivel celular, esta es nuestra célula cerebral, y tenemos la bomba de sodio y potasio que funciona correctamente cuando recibe flujo del tejido, ¿sí? Que es este dibujito que está acá. En condiciones normales, digamos, siempre se mantienen las concentraciones de sodio y potasio dentro de una célula constante, relativamente. ¿Qué pasa cuando el flujo de sangre se corta? Ese tejido deja de recibir flujo sanguíneo y nuestra célula en nuestra célula deja de funcionar la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Entonces, las moléculas de agua empiezan a ingresar a la célula, y la célula se baloniza, se hincha, que es lo que se conoce como el edema citotóxico, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, como habíamos visto, teníamos, esta es la molécula de agua, y estas son nuestras células del cerebro, ¿sí? Esto es un flujo normal. Entonces, ¿qué sucede? El agua funciona correctamente y tiene una adecuada difusión en el espacio extracelular. En casos en el que el flujo sanguíneo es bloqueado, o sea, en un infarto cerebral hiperagudo, la célula, como dijimos, sufre el edema citotóxico, se baloniza, se hincha porque la bomba de sodio y potasio deja de funcionar y se llena de agua. Entonces, ¿qué sucede? Las moléculas de agua en el espacio extracelular tienen ese movimiento restringido. O sea, la difusión del agua en el espacio extracelular está restringida, ¿sí? Esto es lo que la resonancia puede detectar, ese cambio en los movimientos de las moléculas de agua del espacio extracelular.
puede detectar cuando la difusión está restringida. Por eso se dice que cuando hay un sitio del infarto, ese sitio del infarto restringe a la difusión. Tenemos acá entonces una imagen en secuencia difusión, una axial del cerebro. Ven que morfológicamente no es muy buena porque está solamente detectando los movimientos de las moléculas de agua, ¿sí? Entonces, como dijimos, esto es tejido sano, y esto que brilla acá es la zona del sitio del infarto, ¿sí? Entonces veamos, en esta zona de tejido sano, la bomba de sodio funciona perfectamente, y la disfunción de las moléculas de agua es adecuada porque las células del tejido mantienen su tamaño normal. En esta zona, que es la zona del sitio de infarto, que esto debe ser un infarto de la cerebral media derecha, por la zona en la que está afectada, se produjo un bloqueo en el flujo sanguíneo, en la célula dejó de funcionar la bomba de sodio y potasio, se llenó de agua, se balonizó o se hinchó, y el espacio extracelular está muy restringido, ¿sí? Está achicado, se achicó porque la célula creció o se balonizó, entonces el agua no puede difundir libremente como lo hace acá en situación normal. Entonces eso es lo que detecta la difusión. En los casos de los tumores, el problema no es que la célula se baloniza, sino que hay muchas más células de las que debería haber, porque hay mucha mitosis. Entonces en los tumores hipercelulares el agua tampoco puede viajar libremente entre las células, o sea en el espacio extracelular, porque está ocupado por más células, ¿sí? Entonces eso también se vería como brillante, y esto se aplica, además de en el cerebro, también se puede hacer difusión de cuerpo entero, e inclusive de abdomen o de la zona que nosotros querramos, de la rodilla, de lo que sea, ¿sí? No solamente en el cerebro. Se descubre o se empieza a aplicar en el cerebro para distinguir zonas de infarto hiperagudo, o agudo en realidad, pero también se utiliza en otras partes del cuerpo. Y además, dijimos que eran 3 situaciones clínicas: los ACV isquémico agudos, los tumores hipercelulares, y otra cosa que cambia la difusión de las moléculas de agua en el espacio extracelular es un aumento en la viscosidad del espacio extracelular. Esto sucede, por ejemplo, en los tumores, en los abscesos. Se llena de pus, de material, de detritus, de todo lo que se llena el espacio extracelular en los casos de abscesos, y las moléculas de agua tampoco pueden viajar libremente, y eso también brilla o restringe en la difusión, ¿sí? Esta secuencia es muy importante, es una de las secuencias más utilizadas, sobre todo en neurología, en casos de urgencia, y también hoy se utiliza mucho en cuerpo entero para distinguir, por ejemplo, micrometástasis en el hígado, que a veces con otras secuencias no las podemos ver, pero cuando hacemos la secuencia de difusión aparecen todos estos puntitos brillantes en el tejido hepático que nos hablan de zonas de metástasis, ¿sí? Otra forma de hacer resonancia magnética es la espectroscopía. Esta solamente se la nombro para que ustedes sepan que existen. Y la espectroscopía es una técnica no invasiva que nos permite estudiar algunos metabolitos en el cerebro normal o en el tejido tumoral sin necesidad de hacer una biopsia, ¿sí? Entonces nosotros podemos comparar 2 zonas del cerebro, como ven acá. Este cuadradito rojo corresponde a esta espectroscopía, o esta línea de espectroscopía, y el amarillo, que es la zona sana, donde no hay lesión en el cerebro, corresponde a esta, ¿sí? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre, en el tejido sano, el pico de colina, y en el tejido patológico, igual que acá, el pico de N-acetilaspartato y el pico en la zona de la lesión, ¿sí? En N-acetilaspartato es el espectro más alto, como ustedes ven acá, esta es la situación normal, y es considerado un marcador de tejido neuronal y glial. Mientras que la colina, que es este que está acá, es poquito, digamos, el pico en el tejido normal, y refleja el incremento de la síntesis de membrana y por lo tanto de multiplicación celular. Entonces miren cómo creció acá este índice de multiplicación celular, a diferencia del tejido normal, ¿sí? Entonces, a través del análisis de estos picos de metabolitos en el cerebro, nosotros podemos decir si una zona es tumoral, si una zona es infarto, si una zona es necrosis del tumor o radionecrosis después de radioterapia, ¿sí? Nos permite a nosotros saber cantidades de concentración de metabolitos para saber de qué patología estamos hablando, ¿sí? Sin necesidad de hacer una biopsia.
Después también tenemos el contraste que usamos en resonancia magnética, que es el gadolinio. Estos son dos cortes coronales del cerebro, en lo que podemos ver cómo esta lesión que está acá toma gadolinio, pues se la ve bien hiperintensa, ¿sí? El gadolinio se lo va a ver siempre blanco o hiperintenso, entonces lo vamos a hacer en las secuencias T1 para que lo podamos distinguir de las zonas con líquido, que en el T1 se ve en negro y en el T2, por ejemplo, se vería en hiper, entonces nos confundiría. Entonces siempre las secuencias de gadolinio se hacen en el T1. Y por último les dejé esta diapositiva como para que ustedes sepan cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la resonancia magnética, para que cuando vean la clase de vuelta la puedan leer un poquito y la compara a veces con algunos otros estudios. Bueno, espero que les haya servido la clase. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir por el aula virtual, vamos a estar en contacto a través de esta modalidad virtual.